otra vez se inicia la retroalimentación positiva. Ahora hablemos un poco de anafilaxia. Muy bien, tenemos que la anafilaxia va a ser la respuesta más severa de una reacción de hipersensibilidad de nuestro sistema inmune a un alergeno. Como definición tenemos que es una reacción grave de hipersensibilidad, hay que hacer énfasis en esto, es inmediata, no es una reacción alérgica leve en la que hay nada más hay ronchitas, no, es una respuesta inmediata, sistémica, causada por la liberación de mediadores químicos de células cebadas, llamadas mastocitos, y basófilos, mediada o no por inmunoglobulina E. Habíamos mencionado que los basófilos van a ser los que van a estar presentes en las respuestas alérgicas y los mastocitos van a liberar, ¿qué dijimos? Histamina. La histamina va a ser el componente principal de la producción de comezón, sarpullido, prurito, inflamación, enrojecimiento, entre otros sistemas inflamatorios locales. Y esta va a ser la característica principal de una respuesta anafiláctica que pone en potencial riesgo la vida de nuestro paciente. Hablemos de epidemiología. Bueno, tenemos que la incidencia de la anafilaxia es difícil de cuantificar. Al igual que su definición, todavía no se ponen muy bien de acuerdo en cuanto a cómo definirla y qué parámetros son necesarios para poder diagnosticarla o poder corroborar que es una anafilaxia. Entonces, estas dificultades en cuanto al procesamiento de la información y a la distribución, a la dispensación de la misma, van a tener como producto final sesgos epidemiológicos, por lo cual no vamos a detectar que la anafilaxia sea muy importante. Sin embargo, en la práctica, en la vida diaria, vemos que su frecuencia es cada vez más alta. ¿Qué datos epidemiológicos son importantes analizar? La prevalencia. En este caso, la prevalencia va a ser el número de casos sostenidos en un periodo de tiempo definido. Y la prevalencia de la anafilaxia internacionalmente se estima en 0.05 a 2%. Si vemos, es una prevalencia muy pequeña, cosa que no corresponde con lo que nosotros estamos observando día con día en instancias hospitalarias, clínicas, centros de atención a la salud, entre otros. La prevalencia en Europa se determinó cercana al 0.3%. La incidencia que es el número de casos reportados de nuevo o de novo a partir de una fecha determinada. Se reportaron tasas de incidencia anual, imaginemos para el 2021, cercanas a 50 casos por cada 100,000 personas. Vemos que de igual forma son muy poquitos casos, son muy poquitas personas, 50 personas por cada 100,000. Quitémosle un 0 para que sea un poquito más cercano a valores un poquito más imaginables. Por cada 10,000 personas, 5 presentan anafilaxia. Por cada 1,000 personas, 0.5, ya ni siquiera una persona. Por cada 1,000 personas, ninguna presenta en este caso anafilaxia. Vemos que el valor es muy poquito. Y esto es ¿por qué? Porque no se reportan adecuadamente los casos de anafilaxia. Si yo veo que mi paciente presenta anafilaxia, presenta una reacción severa de hipersensibilidad, generalmente no lo documento, no pongo como evidencia que presentó esta reacción. ¿Por qué? Pues vamos a ver que por qué no dejamos que se instaure, en este caso, la anafilaxia. Al nosotros detectar los primeros síntomas, cortamos el suministro del medicamento y aplicamos algún componente para contrarrestar esta respuesta inmunológica. No permitimos que se instaure la anafilaxia y por ende, pues decimos, no presentó anafilaxia. Presentó una reacción alérgica, pero no anafilaxia, que es una respuesta severa, sistémica y de instauración inmediata con potencial riesgo para la vida del paciente. No presentó eso, entonces por definición
técnicamente mi paciente no presentó anafilaxia. Entonces vemos que la incidencia ahí está jugándonos un sesgo epidemiológico muy grave. La mortalidad, en este caso las personas a las que sí se documentó la anafilaxia y las que presentaron en este caso un descenso o existió un fallecimiento, es un evento muy raro y oscila entre el 0.12 y el 1.06 de muertes por cada millón de personas que presentaron anafilaxia por año. Esto de igual forma es debido a los sesgos epidemiológicos. ¿Por qué? Porque en la causa de muerte, ¿qué pones? Paro cardiorrespiratorio, paro respiratorio, muerte cerebral, shock distributivo, shock obstructivo. Pones, en este caso, otros datos que no corresponden con anafilaxia. Si bien la anafilaxia fue lo que te desencadenó un paro cardiorrespiratorio, lo que ocasionó la muerte pues fue el paro cardiorrespiratorio. Entonces eso es lo que ponen como primera causa o como diagnóstico en la hoja de defunción. Sin embargo, no terminan de llenar todos los rubros. Y esto hace que no se determine adecuadamente una tasa de mortalidad propia de las crisis anafilácticas. Como dato, y este sí como que lo remarco un poquito más en negro con respecto a los otros que están en gris, porque ahí hay muchos sesgos epidemiológicos, la recurrencia en este caso sí es un dato que sí se ha cuantificado un poquito más cercano a la realidad. Y esto estima que la recurrencia es un problema real que conlleva una fatalidad. De las muertes que se producen por una reacción anafiláctica, más del 50%, del 70 al 60 específicamente, fueron ocasionadas por recurrencia. ¿Qué quiere decir? Que ya se sabía que la persona era alérgica a ese componente. Ya se sabía que la persona presentaba esa respuesta alérgica y aún así se le administró, aún así la persona ingirió este componente en un restaurante, por equivocación, confundió la pastilla o lo que sea, y provocó una respuesta alérgica severa que ocasionó la muerte. Etiopatológicamente, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la causa de las reacciones anafilácticas? Tenemos medicamentos, picaduras de himenópteros, alimentos y eventos idiopáticos. ¿Qué quiere decir? Que no se conoce bien la causa que desencadenó la respuesta alérgica, pero existió una respuesta alérgica. En orden de presentación o de recurrencia, primero tenemos que los alimentos son la primera causa de reacciones anafilácticas, pero aquí cabe hacer un paréntesis, en niños y en adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos aún todavía no han sido expuestos a este nuevo componente. Un lactante mayor que apenas está siendo incorporado a una dieta de la familia, una dieta blanda o una dieta sólida, tenemos que le vamos a dar huevo por primera vez. Él no ha probado el huevo. Los primeros 6 meses de su vida únicamente recibió lactancia materna exclusiva. Y posteriormente vamos a empezar a darle probaditas de verduras, probaditas de comida que se hace en la casa, y le damos una probadita de huevo. Y detectamos que el bebé es alérgico al huevo. Entonces es más frecuente la alergia por alimentos en las personas más pequeñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en el gran conteo de la población, la alergia más frecuente es por medicamentos y esta es más presente en adultos, siendo como principal compuesto alérgico los antibióticos de tipo beta-lactámicos como penicilinas y cefalosporinas, agentes diagnósticos como medios de contraste, algunos antineoplásicos, bloqueadores neuromusculares y AINES. La tercera causa, en este caso más frecuente de anafilaxia, son las picaduras de himenópteros, que son más letales o se ha observado una mayor tasa de severidad en personas mayores a 35 años. ¿Qué picaduras de himenópteros son más agresivas o que se ha detectado mayor índice de alergia?
la toxina de la abeja, la avispa, la hormiga y la garrapata. Y los eventos idiopáticos, que si bien no se sabe bien cuál es la causa, se ha detectado que las personas tienen predilección a reacciones de hipersensibilidad reactiva. Asmáticos, que son alérgicos principalmente al polen o al pelo de animales. Personas que tienen atopia, que quiere decir un estado de hipersensibilidad constante y frecuente a muchos componentes. En pantalla observamos un cuadro con las causas de anafilaxia. Como primera causa, los medicamentos y medios de contraste con un 30.9% a un 62% de los casos, alimentos de un 22.6 a un 34.2, picaduras de insectos de un 8.6 a un 14.9, factores físicos como calor, frío, ejercicio de un 3.4 a un 4%, otros como por ejemplo la alergia al látex, estimado en un 7.3%, y las idiopáticas presentes en hipersensibilidades de un 3.4 a un 21.7%. Una tabla más desglosada sobre todos los componentes de alimentos: leche, huevo, frutos secos, nuez, avellana, almendra, nuez de la India, cacahuate, soya, frijol, lentejas, chícharo, gramíneas y cereales como maíz, trigo, cebada, centeno, sorgo, arroz, avena, quinoa, crustáceos, moluscos, pescados blancos, semigrasos y azules, carnes de res, de cerdo, de cordero, de gelatina. Todos estos componentes son capaces de producir una reacción alérgica y se han documentado reacciones alérgicas por estos componentes. ¿En orden qué? En orden descendente. Más frecuentes los de arriba y menos frecuentes los de abajo. Como factores de riesgo, ¿qué quiere decir? Condiciones que son propias del paciente que me favorecen la presencia o la aparición de una reacción alérgica, lo vamos a dividir por etiología. ¿Qué quiere decir? Por el causante de la alergia. Para las personas a las que se les causó alergia debido a medicamentos, sus factores de riesgo, sus condiciones propias que favorecen que generen esta reacción alérgica son edad avanzada, enfermedad cardiovascular, asma, enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alergia a la penicilina, entre otros. Dentro de los factores de riesgo para alergia a bloqueadores neuromusculares está el género masculino, la hipertensión arterial, la obesidad, el uso preventivo de agentes beta bloqueadores. Para la alergia a alimentos está la presencia de ser lactante y preescolar, uso retardado de epinefrina, asma, consumo de etanol, múltiples alergias, uso de drogas reactivas y postura erguida. Para las personas que sufrieron reacción anafiláctica por veneno de himenópteros, pues tenemos que son personas que generalmente laboran en zonas de riesgo a exposición a picaduras, como por ejemplo bomberos y apicultores, personas de edad avanzada, género masculino, caucásicos, cardiópatas, mastocitosis, niveles bajos de acetilhidrolasa del FAP, entre otros. Una gráfica un poquito más dinámica de la misma tabla que, bueno, de la misma diapositiva que presentamos aquí arriba, pero distribuida en forma circular de componentes, en este caso factores de riesgo en la parte central, la etiología en el centro, más en la periferia los factores de riesgo y por último los cofactores. Fisiopatológicamente, bueno, vemos que la reacción anafiláctica se puede producir por la activación de diversas vías. Como lo habíamos comentado, nuestro sistema inmune puede ser activado por diversas vías, y más específicamente nuestro sistema del complemento. Vimos que la mayoría de las reacciones alérgicas tienen la presencia de inmunoglobulina E, mediada o no por inmunoglobulina E. En mayor presencia, la mayor cantidad de reacciones anafilácticas tienen un aumento en esta inmunoglobulina cuantificado de forma sérica. Entonces vemos que la vía clásica o la vía común es la activación de tirosina sinasa,
¿Mediante qué? Mediante la activación de receptores de membrana que inician la liberación de interleucina 2, 3, 4, 5, entre otros. Esta liberación de factores proinflamatorios va a tener una mayor afluencia de calcio a los mastocitos y a los basófilos, lo que va a desencadenar una liberación de mediadores preformados asociados a gránulos como histamina, triptasa, carboxipeptidasa, quimasa y proteoglicanos. Y esto va a condicionar la activación del complemento, la producción y liberación de inmunoglobulinas que se unen al alergeno y a los receptores de alta afinidad, provocando así una activación celular y un aumento en la liberación de mediadores químicos, lo cual va a volver a activar la tirosina sinasa, la cual va a activar a los receptores de membrana para iniciar la liberación de interleucina 2, 3, 4, 5 y va a aumentar la afluencia de calcio en los mastocitos y basófilos, liberando mediadores preformados de gránulos como histamina, triptasa, carboxipeptidasa A3, quimasa y proteoglicanos, lo cual va a activar al complemento y así sucesivamente. Es una retroalimentación, en este caso positiva. Puede iniciar en esta zona, en la vía común, puede iniciar por principalmente una afluencia de calcio a los mastocitos y basófilos, sí que a lo mejor si la alergia fue desencadenada de origen tópico. ¿A través de qué? La picadura de una abeja, por ejemplo. La toxina aumenta la afluencia de calcio a los mastocitos y basófilos, lo cual va a aumentar la liberación de histamina, triptasa, carboxipeptidasa A3, quimasa y proteoglicanos, lo cual va a activar el complemento y el complemento va a activar como producto final la tirosina sinasa. La tirosina sinasa va a aumentar la afluencia de calcio y otra vez. A lo mejor no queremos activar esta zona, queremos activar la zona del complemento por esta vía. Bueno, si nosotros ingerimos algún medicamento que por degradación, en este caso a nivel hepático, forme aptenos, que son productos o metabolitos procedentes del fármaco, se pueden unir a sustancias propias del cuerpo. Un apteno, imaginemos, se puede unir a una glucosa, formar un complejo de lipopolisacárido o de polisacárido, y de esta forma ser reconocido por nuestro sistema de complemento, por nuestra inmunoglobulina E, y activar una respuesta inflamatoria, produciendo una afluencia de calcio a los mastocitos y basófilos con una liberación de histamina, triptasa, carboxipeptidasa, A3, quimasa, proteoglicanos, lo cual va a tener la activación de tirosina sinasa, que va a activar receptores de membrana que van a iniciar la liberación de interleucina 2, 3, 4, 5, y esto va a aumentar la afluencia de calcio y va a aumentar la producción de va a activar el complemento por la activación de los linfocitos B y va a producir más inmunoglobulinas y otra vez. Entonces, por cualquiera de estas vías podemos activar una respuesta anafiláctica, dependiendo de qué, de cómo estimulemos a nuestro sistema inmune. Pero como nuestro sistema inmune se retroalimenta positivamente, cualquier activación a nivel de estas tres vías va a tener como producto final una reacción anafiláctica severa. Vemos entonces aquí que cada uno tiene contacto con el otro y se puede estimular. El cuadro clínico, bueno, la anafilaxia es similar en este caso a una descompensación de diferentes enfermedades, y esta gran variabilidad en los síntomas y su carácter multisistémico dificulta mucho un correcto diagnóstico o una correcta diferenciación de una crisis anafiláctica. No existe un signo patognomónico. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un signo característico de un signo específico de una reacción alérgica. La mayoría de los signos se pueden presentar en muchas enfermedades y descompensaciones. Poniendo como por ejemplo rinorrea, ¿no? Es un signo que se puede presentar en una reacción anafiláctica. Sin embargo, si es una persona que tiene rinitis alérgica, se encuentra en otoño, y sabemos que en otoño se libera más polen de los árboles, pues puede que tenga rinorrea, puede que sea una exacerbación de su rinitis alérgica. ¿Será rinitis alérgica o será anafilaxia? Una obstrucción nasal, de igual forma por rinitis alérgica, puede que esta persona tenga una exacerbación de su enfermedad o puede que esté teniendo una crisis anafiláctica. Tos, si es un fumador, por ejemplo, una persona con EPOC, con enfisema pulmonar, tienen tos crónica, ¿será una exacerbación de su enfermedad o será anafilaxia?
Vamos a los síntomas cardiovasculares, hipotensión. Imaginemos que es una persona que tiene problemas cardiovasculares y administró más medicamento del que debería. No se acordó que se tomó su medicamento para la presión en la mañana y se lo volvió a tomar por si las dudas. Le generó hipotensión. ¿Será una reacción alérgica al medicamento o será más bien que se lo tomó doble y no se acuerda? Porque es lo que nos está refiriendo, que no se acuerda. Taquicardia. ¿Será en este caso alguna alteración de tipo infarto, alguna alteración del sistema nervioso central, estrés, la ingestión de algún medicamento cardiotónico, el ejercicio, porque en ocasiones el ejercicio desencadena una respuesta anafiláctica? Entonces a lo mejor la persona estaba haciendo ejercicio y siente taquicardia. ¿Será una respuesta anafiláctica o únicamente será que pues su sistema está activado por el ejercicio? Bradicardia, arritmias, a lo mejor la persona tiene arritmias sinusales, arritmias ventriculares, bloqueos, algún problema de conducción cardiovascular. ¿Será exacerbación o será una reacción alérgica? Entonces, esta dificultad para establecer la reacción anafiláctica, pues nos trae problemas a final de cuentas, debido a que los signos carecen de universalidad. Característica, en este caso la característica más frecuente pues va a ser la rápida progresión de las manifestaciones clínicas, a diferencia de a lo mejor si la persona se administró su medicamento para la hipotensión, sabemos el tipo de medicamento que es, sabemos su farmacocinética, sabemos el tiempo que tarda en hacer efecto, y si la respuesta fue en cuestión de minutos y el medicamento no se lo administró por vía sublingual, sino que lo ingirió y lo ingirió con la comida, pues no puede ser que este medicamento esté teniendo un efecto tan rápidamente en el cuerpo. Por ende, puede que sea una reacción anafiláctica. Arritmias, si el paciente está tomando sus medicamentos, sus digitálicos o algún medicamento para el control de las arritmias y se los ha tomado de manera constante y de manera frecuente, sin embargo está presentando arritmias muy visibles o clínicamente detectables y no encontramos un origen, pues puede ser una reacción anafiláctica. Dentro de los signos que hay cardiovasculares, cutáneo-mucosos, respiratorios, gastrointestinales, neurológicos y otros síntomas, existen signos de sospecha. ¿Qué quiere decir? Que son signos más característicos de la anafilaxia que de otros trastornos, como por ejemplo una instauración rápida en minutos o pocas horas, con predominio de la afección de piel y mucosas. Regresémonos a los signos cutáneo-mucosos: urticaria generalizada, prurito o eritema, angioedema, que es la inflamación de la lengua, parestesias en orofaringe, hiperemia conjuntival, y todos estos signos van a ser como que muy sospechosos de una respuesta alérgica. ¿Debido a qué? A la presencia de histamina liberada por los mastocitos. También se va a acompañar de un compromiso respiratorio y circulatorio. Compromiso, ¿qué quiere decir? Que el sistema deja de funcionar, disminuye sus funciones, provocando disnea, dificultad para respirar; bradipnea, una respiración más lenta; sibilancias o estridor, debido a la obstrucción, en este caso debido a la inflamación. Cuando se inflama nuestro tracto respiratorio debido a la histamina, empieza a haber la presencia de ruidos característicos, los cuales pueden ser sibilancias o estridor dependiendo de la zona que se esté obstruyendo. Sibilancias van a ser en la zona respiratoria baja o el tracto respiratorio inferior, principalmente bronquios y bronquiolos, y el estridor laríngeo va a ser en la tráquea, especialmente en la laringe. Las sibilancias van a tener la característica de que es un sonido más agudo y se va a presentar al final de la expiración, y el estridor se va a presentar durante la inspiración y va a ser un sonido un poco más grave. Hipoxemia, ¿qué quiere decir? Una disminución de la saturación parcial de oxígeno medida a través de un pulso oxímetro, y
cianosis, que veamos a la persona que se está poniendo morada. Signos cardiovasculares de depresión, hipotensión, su presión baja. Bradicardia, su frecuencia cardíaca me está bajando. También puede existir taquicardia, ¿por qué? Porque debido al gasto cardíaco, al equilibrio de nuestro sistema cardiovascular, si la presión baja, el corazón tiene que latir más fuerte. La frecuencia cardíaca, ¿para qué? Para mantener una perfusión adecuada a los tejidos. Si el corazón baja en cuanto a frecuencia cardíaca, la presión tiene que aumentar, ¿para qué? Para favorecer la distribución de la sangre a todos los tejidos. Puede ocasionarme síncope si esta hipotensión es muy aguda, es muy rápida. Me puede ocasionar una hipoxia momentánea cerebral y esto puede ocasionar un síncope. Hipotonía, cefaleas, vértigo, palidez de piel y tegumentos, la sensación de palpitaciones. Este es un signo de mucha sospecha en reacciones anafilácticas, somnolencia y letargo. Otro signo característico de este tipo neurológico va a ser aura. Los que tengan convulsiones o estén familiarizados con esto, pues bueno, van a saber qué es el aura. A grosso modo y de manera muy sucinta, bueno, son los síntomas o las sensaciones previas a una crisis convulsiva, como pueden ser cambios de humor, sensación de cansancio, dificultad para leer, dificultad para concentrarse, visión borrosa, sensación de un malestar, una opresión gastrointestinal, dolor en ojos o en alguna zona de la cabeza. Estos síntomas son como que muy predisponentes de que algo malo va a pasar. Ese es el aura. Y otro signo característico muy presente como signo de sospecha en las crisis anafilácticas es sensación de muerte inminente. Las personas que están sufriendo una crisis anafiláctica tienen mucha ansiedad y tienen una sensación como que de que algo malo les está pasando. No saben ni qué es, pero que algo malo les está pasando. Y por último tenemos un signo de alta sospecha que se ha presentado en más del 80% de los casos, de un 70-80% de los casos de una crisis anafiláctica severa, que es prurito palmoplantar o genital y angioedema. Estos son los signos de alta sospecha. ¿Cómo vamos en este caso a determinar una crisis anafiláctica? El diagnóstico meramente va a ser clínico. En teoría el diagnóstico tendría que ser clínico más laboratorios, pero pues realmente no vamos a tener el tiempo de estar sacando laboratorios a un paciente. Lo importante es actuar de manera rápida y efectiva mediante un diagnóstico clínico que se va a basar en la detección oportuna de los signos y síntomas, cuáles de alta sospecha y signos de sospecha. De reacción de hipersensibilidad severa. Una vez detectado esto, antes de detectar estos síntomas, debemos descartar o indagar sobre posibles exposiciones recientes a factores que puedan provocar hipersensibilidad. Si lo picó una abeja, si ingirió algún medicamento, si acaba de comer, en qué comió, en qué restaurante, si realizó ejercicio, si medicamentos, alimentos, picaduras de aminópteros idiopáticos, si es asmático y a lo mejor es etapa de otoño, por ejemplo, y ya pasó a través de un bosque o pasó a través de alguna zona rural con presencia de algunos componentes de tipo polen. Una vez determinada la causa, que ya sabemos qué puede ser, vamos a tratar de evitar o eliminar esa exposición que está causando esta reacción de hipersensibilidad. Vamos a valorar a nuestro paciente mediante A de vía aérea, B de respiración, C de circulación y la evaluación de nuestro sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver si la persona es consciente, si la persona está alerta, si la persona está adecuadamente orientada, con una escala de coma de Glasgow. Valoraremos su capacidad motora, su capacidad verbal y su capacidad visual. Y vamos a determinar así el compromiso sistémico. Valorar su respiración y su circulación a través del chequeo de los signos vitales. Y pues por último podemos hacer una prueba de laboratorio para así detectar la presencia de inmunoglobulina E o tirosina
triptasa, que van a ser en este caso componentes muy presentes, al igual que la histamina, en las reacciones anafilácticas. Ahora, como tratamiento, ¿qué vamos a hacer? En una instancia extra hospitalaria, únicamente vamos a hacer medidas generales y tratamiento primario. Nunca vamos a empezar tratamiento secundario ni soporte vital, ¿vale? Hasta aquí, punto 1 y 2 es donde nosotros vamos a poder intervenir. Si nuestro paciente no se estabiliza en estos dos puntos, pues bueno, hay que referirlo a una instancia hospitalaria para una atención mucho más especializada. ¿A través de qué? Pues una intubación orotraqueal, la administración de fármacos vasoactivos, entre otros. Nosotros como medidas generales lo vamos a recostar boca arriba en decúbito supino con elevación de los miembros pélvicos a un ángulo de 45 grados. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner una silla o cualquier cosa que le eleve las piernas por encima del eje flebostático, ¿qué quiere decir? Por encima del torso del cuerpo. O si el paciente ya está perdiendo las capacidades, en este caso neurológicas, se está desmayando, no responde adecuadamente, no está consciente, no está orientado, y es un paciente que pesa 120 kilos y nosotros pesamos 60 o pesamos 50, pues no vamos a intentar manipularlo ni recostarlo, lo vamos a dejar acostadito, siempre cuidando que no haya disnea y que no haya vómito. En caso de que haya cualquiera de estas dos, pues preferentemente lo vamos a tratar de tumbar al piso, girarlo para que quede boca arriba y lateralizar su cabeza para que si hay vómito no haya broncoaspiración. Vamos a monitorizar los signos vitales, checarle su presión, checarle su frecuencia cardíaca, su respiración, su saturación parcial de oxígeno, su temperatura, entre otras monitorizaciones que pudiéramos hacer. Vamos a administrar si tenemos oxígeno suplementario, que es lo ideal, y valorar constantemente la situación de nuestro paciente. Como tratamiento primario, bueno, una vez que detectemos que es una reacción anafiláctica, tenemos que administrar adrenalina o epinefrina, en este caso, mediante terapia de infusión intravenosa. ¿A través de qué? En este caso para la atención primaria vamos a administrar adrenalina o epinefrina por vía intramuscular, ¿vale? Aquí hay que diferenciar. Como primer tratamiento, la administración de adrenalina y epinefrina tiene que ser por vía intramuscular. En una instancia hospitalaria ya instalamos una terapia de infusión intravenosa y administramos medicamentos broncodilatadores y vasoactivos, ¿no? Pero en una instancia extra hospitalaria, adrenalina, epinefrina, mediante un autoinyector preferentemente en el muslo, en el vasto externo de la pierna, sin necesidad de descubrir al paciente, con todo y ropa, con todo y short, con todo y pantalón, lo que tenga, vamos a inyectar a nuestro paciente porque tenemos que ser rápidos para contrarrestar esta respuesta inmunológica. Y pues eso sería todo de la presentación correspondiente de inmunidad, de sistema inmunológico. Voy a estar añadiendo a la página, al sistema, tanto la presentación como una infografía de la Secretaría de Salud, bueno, del gobierno, sobre anafilaxia. ¿Para qué? Para que ustedes tengan de una forma más visual cómo responder ante una situación así. Y voy a anexar tanto la versión en tamaño carta como la versión en tamaño cartulina. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer un ploteo y lo peguen en su consultorio o en el lugar en el que vayan a realizar atención a la salud, para que así puedan observar de una manera más rápida lo que deben de hacer en caso de que se presente una reacción anafiláctica. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima.